queridos seguidores, el evento que tiene que ver programado por una idea muy valiosa para compartir con ustedes, la meditación para deporte de competición y una actividad a alto nivel. Pues en verdad todo lo que nosotros hacemos es una actividad de alto nivel. En el caso mío, yo soy campeón. Me gusta siempre decir así, nunca hablo de activo o en el pasado, pues en la verdad he estado activo en varias ocasiones. Y esta vez, a pesar que estoy haciendo un manual, un diseño, un currículum para poder garantizar la actualización de la técnica, he notado que mi nivel está bien también. Pues a la hora de registrar una marca que yo note que supera a mis anteriores, o pues si alguien me invitara a competir, con mucho gusto, pero no es necesariamente la idea. Como tampoco ser entrenador del equipo o pues la persona encargada del entrenamiento de un equipo, pues es como desarrollar una idea de ir a una editorial y crear un libro de un tema nuevo o de temas que ya he publicado a nivel de otros instrumentos de divulgación científica. Si es una tesis, pues ya está divulgada en los requisitos protocolarios para el grado, y sin embargo podría ser buena idea hacer las respectivas confirmaciones y quede transformada en un libro o en un artículo científico. Aquí en Colombia las editoras, las empresas de edición, las litografías en este caso no, sino editoriales, están cobrando 3 millones de pesos a 5 millones de pesos por artículos o libros, todo lo que es el proceso de impresión a nivel virtual, a nivel físico, todo lo que es el proceso de revisión de toda la normatividad para el libro, todo, impuestos, publicidad, eventos, ¿sí? Entonces, en este caso yo me beneficio porque estoy cultivando pues mi propia salud. Nosotros los atletas de alto nivel contamos con unas cualidades físico-atléticas y unas características de parámetros en resistencia y fuerza a nivel corporal que es muy superior al común de las personas. El corazón late más fuerte, un corazón es más grande que un corazón y un ritmo y una serie de parámetros fisiológicos para una persona que no es medalla de oro a nivel de 20 en olimpiadas, marcas técnicas, registrar un campeonato, una marca y poder clasificar para un evento que se va a desarrollar en 7 meses, en un año. De ahí pues ese registro sirve para clasificar a un suramericano y a olimpiadas y así, todo es un proceso. Entonces yo
no puedo darme, entre comillas, el lujo de dejar de nadar o dejar de hacer ejercicio, porque mi cuerpo está adaptado a un alto nivel de esfuerzo, de rendimiento, y quizás es igual que cualquier persona, pero se nota como si fuera un entrenamiento, y no es más sino lo equivalente a una persona que sale a caminar al parque, pero pues pareciera un entrenamiento y una cosa, porque para uno nadar 2 kilómetros ahora mismo los nado y listo. O sea, porque pues ya mi cuerpo queda adaptado a eso, y algunas cosas que me hacían falta, irónicamente o extrañamente, pues sí, yo no hacía un 5K en correr, maratón. 5K es lo más sencillo, casi siempre son 10, 15 kilómetros. Entonces yo empecé en el gimnasio en una época fortaleciendo y a conciencia y cosas, y terminé pues afianzando que el cardio, que lo ponen en la planilla los entrenadores, sean los básicos o personalizados. Que yo usé fue el cardio para lo que se conoce como MMA o artes marciales, patear, golpear, puño, etcétera, con otra serie de cosas, pero hablando específicamente de ese cojín duro de 60, 50 kilos, en particular, porque hay otros estilos, pero ese es el que yo he usado. Eso me dio resistencia para poder trotar, correr 5K en la máquina o en el parque. Entonces, eso, todo un proceso. La meditación pues es esencial. Yo ahora me filmo para poderme observar la técnica y poder avanzar. No importa que no sea entrenador o que sí lo sea, haciendo eso, de yo poder filmar, verme, puedo ir mejorando. Si no, es imposible, uno no se da cuenta. Si yo tengo un entrenador, él se da cuenta, yo no sé por qué me manda a hacer esto y lo otro, pero es porque lo está observando uno, la técnica. Entonces, actualizando la técnica, escuchando las propias ventajas y las propias limitantes que pueda haber para uno mismo, el cuerpo, etcétera, meditar, persistir, y el resultado se da, sí, obviamente se da. Entonces, meditar es muy importante. De por sí, nosotros en la selección no contábamos o no nos asignaron masajistas de la parte muscular. Nos asignaron fue un asesor experto, psicólogo, pero específicamente el fuerte de esa persona, porque esa persona en ese momento es representante en otro deporte, el cual requiere mucho o evidencia mucho la parte de la meditación. ¿Ya? Yo no sé si aprendí algo de eso, pero yo después de mucho tiempo que ya no estoy compitiendo, me ha tocado hacer la meditación ya no por competencia y cumplir un compromiso de una medalla, sino por mi propia vida, por mi propia salud, dentro de lo que todos los integrantes de la sociedad llamamos medicina alternativa. Pues hay cosas que la medicina convencional es la única que puede solucionar, pero las cosas que la medicina convencional no puede proponernos, cosas que nos curen, entonces es necesario acudir a la medicina alternativa. Entonces, en ese sentido, ejercí pues la práctica del yoga, y también otra modalidad que
que es combinando la India, de donde es el yoga, con el taoísmo, lo cual es China, el tai chi. Entonces practiqué también eso. A nivel de anécdota les cuento algo que, a pesar de haber estado en ligas de kung fu, de boxeo, ya por altruismo y cosas, porque mi liga es de natación, donde yo he estado oficialmente, en la de kung fu yo veía practicando tai chi a las personas que son equivalentes a la modalidad mía en natación, ellos equivalentes a su modalidad de kung fu, y posteriormente practicando yo una modalidad donde le habían cambiado ya el nombre, son autoridades chinas directos, ya radicados en Estados Unidos y todo, pero que son de la China. Le cambiaron el nombre y es el mismo tai chi, y yo empecé a practicarlo autodidactamente por un manual, como se ha venido haciendo mucho últimamente después de la pandemia, la virtualidad, pero esa época era por libros, bibliotecas, y yo en todo caso empecé a practicar eso como medicina alternativa, porque el Tai Chi Chuan, el Tai Chi o Tai Chi Chuan, es terapia y es arte marcial para los que tienen vocación de pelear, porque no todos los pobladores de la cultura china son peleadores, pero el gran porcentaje, quizás la totalidad, sí tienen que ellos, por decir imperativamente, practicar el tai chi o el tai chi chuan, es lo mismo. Se decía que el tai chi chuan es tai chi de manos, pero resulta que yo por eso pues seguí practicando y tal, y no, resulta que es el tai chi, que el tai chi chuan de 24 posiciones, el de 48, el de 100, 100 y pico, el de 12, es el mismo tai chi. Entonces, las mismas formas, las mismas cosas. Entonces fue un regalo de Dios que yo pues ya estaba en el nivel de los compañeros o amistades o familiares que estuvieron pues, practicando ese no digamos deporte, pues vamos a hablar, trato, como se han dado cuenta, de ir siempre especificando ese modo de vivir, pues según los chinos, que es los canales energéticos del cuerpo, y nosotros en Occidente creeríamos que estamos hablando ya de lo esotérico. No, ahí no estamos hablando de nada esotérico, es canales energéticos que están observados pues por la medicina tradicional china, que es diferente a la medicina convencional que maneja el método científico aplicado a la salud, el cual los chinos tienen que también acoplar. Entonces, pero ellos tienen su propia forma de razonar y de conocer. El método científico no existió siempre, existió de una época moderna hacia acá. Entonces, yo para empezar a nadar, después de venir, de estar entrenando mi cuerpo y mi mente, como si fuera una persona de nacionalidad y cultura china, pues para mí nadar es todo dentro de una misma cosa. Entonces es chévere, pues es bueno, aquí en Barranquilla utilizamos el término chévere para este tipo de cosas, porque ahorita hablando de un regalo de Dios, pues yo cuando fui campeón y gané medallas en natación, yo no utilizaba métodos de meditación ni de tai chi. No creo que pude asimilar la meditación que nos enseñaba el psicólogo de la selección. No creo, o sea,
porque yo practiqué lo que él decía, todo. ¿Por qué motivo? Pues yo en mi vida era algo nuevo para mí. Aparte de eso, en la selección uno está es cuando convocan todos los equipos y es un tiempo, digamos, 2 meses, por decir algo, no, o sea, no es todo el tiempo que está uno, sino ya el último trayecto. Si voy a competir y vivo en Barranquilla y el nacional esta vez en Bogotá, hay que ir 2 semanas antes de la fecha, porque hay una altura de 3.000 metros en Bogotá de diferencia aquí en Barranquilla, entonces se dañaría todo el resultado, y a pesar de estar entrenando todo un año. Por eso, de todo el año que uno entrena, uno tiene que entrenar 2 meses antes, por decir, con la selección y los demás equipos, las demás personas de otro equipo, y el entrenador de uno lo extraño ya por un tiempo. Pues se puede ir afianzando cosas, pero entonces hay presupuestos limitados para que puedan ir los demás entrenadores y pues demás, por decir, entrenador de técnica, que es general para todo, que es en lo que yo estoy ahora, estoy entrenador de técnica, pero estoy haciendo un trabajo mío a conciencia. Ya. Entonces, eso es pues lo que les quería comentar. Y, y pues gracias por su atención. Estaré mencionándole cualquier novedad en cuanto a los acontecimientos programados. Para esta semana tengo la ejecución de un de una variante en mis entrenamientos, eso debido a lo que es la disponibilidad de piscinas y ese tipo de cosas. Entonces, como les decía, yo estoy utilizando la piscina que es aquí en el lugar donde yo vivo. Entonces, como les decía, pues una piscina recreativa, pero yo todo lo que hago en materia de deporte y todo, de ejercicio, suena a entrenamiento, pero simplemente para mí es un paseo. Sí, sí, o sea, eso les cuento, porque he seguido entrenando, siempre he seguido entrenando. Por decirles algo, cuando estuve en la época de las artes marciales terapéuticas, pero son artes duras al mismo tiempo, en este caso, sí tuve una época que había dejado de entrenar y iba a patear y a golpear el sambat y me dolía. Entonces tuvo que ser que algo estaba pasando. Ya no era la técnica que yo había pasado por esa experiencia. Que afino la técnica y otros aspectos en donde ya uno logra resultados, de fuerza y todo. Pero ya no me volvió a pasar en cuanto que seguí siempre constantemente entrenando. Si no era gimnasio, pues era natación en la universidad, o era, sí, entonces, sí, sin embargo, no me confío y siempre sigo entrenando, por si acaso pierde otra vez la fuerza o algo. Al parecer puede ser que una persona, si ya logra cierta constancia, no le pasa lo mismo de perder fuerza y arrancar otra vez, aunque no es arrancar de cero en cuanto a que en poco tiempo recupera uno, pero sí arrancar de cero en un momento dado. En este caso yo no me confío, yo pues si tomo por salud, tengo constancia. Tengo constancia, así como yo soy polifaceta y si no puedo dedicarme a los dos aspectos, que es el arte y la ciencia, sí, el piano, y digamos, mi proyecto ecológicos del caso, ¿sí? O por decir, dar clases, porque yo soy profesor del área de biología, soy docente, ya, profesional. Pero la otra faceta es el arte, entonces lo importante es que esté uno haciendo alguna de las dos facetas. Sí, siempre y cuando de la faceta que no estoy ejerciendo esté haciéndola de otra forma más suave, pero haciéndola, ¿sí? Entonces, porque se balanceara todo, ¿sí? Entonces, en cuanto a gimnasio, el ejercicio preferido es la barra olímpica, ¿sí? Con peso muerto y subir arriba también toda la máquina de pesas, rácata, o sea, eso abarca todo, ¿sí? Y otro, lo que les decía, el cardio, que es el sambat.
no he estado yendo a gimnasios de esos centros médicos deportivos que socialmente en la vida moderna se usan. Sí he estado haciéndolo en el gimnasio de aquí donde vivo y en mi propio lugar, recinto de donde yo vivo. Tengo mi propio cardio, iba a decir mi propio cardio colgado en el muro, pues es decir, el Sambat colgado en el muro. Eso abarca todo. Hasta, les cuento, yo soy docente profesional en biología y en ciencias naturales, pero sin preguntarle a un docente profesional del área física, yo creo que el cardio que se usa, no con una máquina caminadora o una bicicleta estática, sino el cardio este que les hablo, de un sambat, de boxeo, de patadas y eso, por la adrenalina y el modo subconsciente de la mente y el cuerpo, que es luchar por la vida, posiblemente no te dan calambres o no te frena el cansancio, y tú mismo tienes que escuchar tu cuerpo, porque te puede frenar fracturarte una muñeca o hacerte una lesión por golpear con mala técnica o sobre entrenamiento. La máquina caminadora o una bicicleta estática o trotar, primero da unos calambres que vaya a calambrarse el corazón, o sea, un paro cardíaco, o sea, entonces el cuerpo está diseñado todo en orden, o sea. Sin embargo, este cardio, por eso a mí me sirvió mucho para equilibrar esa parte de yo poder correr y no pasar la pena, o que me parece como aburrido una máquina caminadora o una bicicleta estática. O sea, incluso yo he manejado bicicleta en muchas épocas de mi vida y aún así no he logrado coger el físico en ese momento de correr o tratar en un parque. Hasta el momento que yo me di cuenta, o sea, cuando lo logré con la máquina, por decir así, el Sambat, utilizándolo como cardio, ¿sí? Logré eso. Entonces, por eso yo me tiro a la piscina, ¿verdad? Y no fue como una época que había dejado de nadar y me tiré a la piscina y también una medio especie de lesión o algo me impedía tirarme la salida en piscina. O sea, el taco es alto y de la orilla al nivel del agua es más de 1 metro. No sé qué medida es. Como les digo, soy docente en ciencia natural, pero no soy docente de la parte física, y esas medidas que son reglamentarias de cada deporte y que se actualizan y todo, pues yo no es lo que ahora me incumbe a mí. Lo que sí estoy pendiente es de cómo hacer el desarrollo de una técnica de tal forma que no me vaya a chocar con una pared o con en la vida natural, un tronco que esté flotando o como las ballenas que son fuertes y grandes y no le hacen un daño y, le pegan un aletazo a alguien que esté por ahí, porque son pues animales que son mamíferos, son seres impresionantemente que ellos pues le pegaron un aletazo y mataron al bebé de ellos mismos. O sea, no. Entonces aplicar una técnica que sea compatible con el entorno natural, pues la natación, así como la vemos en el deporte oficial olímpico, está diseñado para hacer excelente rendimiento allá en el agua, allá en el mar, así haya una tormenta o el mar esté calmo, o en un río o en un lago, ¿sí? Eso es diferente al caso del que practica taekwondo, que es diferente al arte marcial de Corea para las fuerzas armadas de allá. La natación no. La natación está diseñada para funcionar así como es en la competencia. Es más, si uno va a un triatlón y nada 2 kilómetros, yo hice clasificación para triatlón también, aunque en mi modalidad no es estilo libre, sino estilo crawl. Hay que mirar, y el que es fútbol acuático o waterpolo tiene que mirar y alzar la mirada un poco, pero eso no es gran diferencia. Y otra serie de cosas que ya cuando yo he estado entrenando y he combinado
equilibradamente, artes marciales, meditación, comedia, deporte, natación, pues yo todo lo meto en una sola cosa. Hace poco noté que podía tener que hacer una variante de que posiblemente no podía mirar mucho qué obstáculos pudiera haber, por ejemplo, si hay alguien que se atraviesa en la piscina o algo. Pero sin embargo, hay una ondulación y pues si es un tronco flotando, pues diferente, erróneamente, por accidente, chocar con un objeto flotante, si yo estoy ondulando en el instante de la onda, mi cuerpo en superficie, casi como si fuera a respirar, o si estoy en el momento de la onda donde mi cabeza está sumergida. En cierta época el estilo pecho no permitía sumergir la cabeza sino a la línea de la oreja. Y pues para respirar no tiene nada que ver esto de la línea, pues por debajo de la línea del nivel del agua se crea un hueco y la boca va por debajo, va hundida y por una onda que tiene que ver con la hidrodinámica, pues ahí uno respira, porque si uno levantara la cabeza en vez de solo girarla, se altera el eje horizontal, el eje del cuerpo, todo el equilibrio y sería desastroso el resultado a nivel de velocidad, porque es que, hablando de deportes competitivos, esto es velocidad, ¿sí? Pues no está pegándose puños con un contrincante, es velocidad, el que haga todo más rápido, con tal técnica, gana la medalla, o sea, velocidad. No es como en el boxeo, el round patótico dura 3 minutos, a menos que alguien salga noqueado. Entonces, estamos hablando de velocidad. El Fórmula 1 lo mismo, las motos, katanas, velocidad. O sea, en cambio, por decir, el salto a caballo, en jinete, es también velocidad, pero se necesita que no es que va a llegar primero el caballo, el pobre caballo se llevó todos los obstáculos. O sea, no, y el jinete colgando de la tira, o sea, la rienda, no, pero se necesita la velocidad, pero otras cosas más. En el deporte de natación, la Fórmula 1, digamos, para no hacer excepciones, porque vamos a hacer excepciones y a mí no me gusta, yo soy profesional de docencia y las excepciones dañan la explicación, distraen al alumno, o sea, de excepciones me refiero, sí, el Fórmula 1 tiene que ser todo igualito, la misma máquina, pero a la hora del tema, o sea, cada cual bajo esa técnica, esa modalidad, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, etcétera, o sea, moto de tanta potencia y tal. Eso, pues esas condiciones tienen que estar ahí. La piscina, todo tiene que estar tal profundidad, tal dimensión, piscina corta, piscina larga, el evento, el mundial, ok, pero esas excepciones, paréntesis, no las dije, ¿cierto? Nada más estoy hablando así ejemplar, porque habla uno de excepción, tiene uno que ser, lo dicho, dos clases para la excepción y, y, y 10 minutos de una sola clase para la teoría general. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La excepción o qué? O sea, entonces yo pues eso lo voy a tratar, pero en otro tema que tiene que ver con eh, digamos, didáctica, pues es más que metacognición, pero aún así, currículo menos, es muy general, o sea, pero digamos que entra, pues, muy general, pero por lo menos específicamente tiene que ver con la educación formativa. Eso es lo que es la docencia aplicada a la parte cómo enseñar mejor o una serie de cosas tiene que ver ya con la parte científica, ¿ves? De el docente que se dedica a lo que es crear todo lo que sea necesario para poder enseñar, ¿sí? Es muy general, pero eso se llama educación formativa.
tiene ese nombre en el pensum, y a la vez es pues lo que requiere, o sea, eso dentro de la educación formativa yo tengo que hacer algún día un proyecto, digamos, es un artículo, porque el artículo es un ensayo tal vez, o sea, el artículo obviamente sabemos que con un resumen de un párrafo se habla de la conclusión de todo un proyecto de investigación que tiene que ver con las excepciones, si se usa o no se usa, ¿sí? En todo caso, natación es velocidad. Ahora, hay en todos los deportes de este estilo hay pruebas de fondo, ¿sí? O sea, hay velocidad, pues sí, pruebas cortas, 100 metros de atletismo, pues velocidad. Natación, 100 metros también velocidad, y 50 metros, que en una época no existían 50 metros. Ya hablamos de 200 y 400 metros, es fondo. Ya. Aunque en estilo pecho, Brastock, que es el estilo mío, es el estilo pecho, se puede hablar que, que es diferente en cuanto a esa parte. O sea, digamos que en todos los demás estilos, lo que es, hay 4 estilos, o sea, mariposa, libre, espalda y el pecho. Da 200 y 400, pero una persona es medalla de oro en 400, es fondista, se dice, o sea, tiene resistencia. Es difícil que sea también medalla de oro en 50 metros. Pero hablando del estilo pecho, el estilo pecho, cuando hablamos de 200 metros, estamos hablando de fondo o semifondo, ¿sí? Entonces, es diferente en ese sentido, pero podría variar con una época, una etapa en la vida de un atleta. Hablemos de atletas, estamos hablando de nadadores también, o sea, atletas a nivel, deportistas de alto nivel se llama atleta la persona. Es una persona eh, en diferentes etapas de su vida, puede ser más de velocidad y en otras, incluso de otras modalidades, ¿sí? Eso es como decir, hablando de la atracción, se llama orientación de sexo. Si la persona es LGTB o no, orientación de sexo quiere decir si es bisexual, bueno, pero le gustan 70% más los hombres o le gusta 30% más las mujeres, pero en una etapa puede ser diferente. O sea, hasta en eso y en muchas cosas, la persona tiene diferentes etapas en la vida y todo varía con el tiempo. O sea, eh, hablando de atleta, lo que yo les decía hace un momento, que son personas diferentes. Se llama atleta cuando es un deportista, así sea no sea de correr, sino de nadar, otro, cuando es de alto nivel. Hablando de ese alto nivel, en la academia de la universidad, el biólogo experto en zoología de invertebrados, metiéndose en el área pues de cosas así, que cuando el profesor habla algo como para que se relaje la gente. La calcificación de los huesos, el caso de los atletas, es diferente. No se da. O sea, me comprometo a que lo dije. ¿Ya? Es distinto. Un atleta es una persona diferente. ¿Sí? Ahora, si estuviera yo hablando en un tema a nivel de tertulia y altruismo con mis amistades, yo digo, somos extraterrestres, somos de otro planeta, ¿sí? Pero ya, pues uno, si uno es pastor o si uno es sacerdote católico, ya uno tiene que hablar con términos y conceptos eh, específicos, porque estamos hablando de la ciencia, la teología en ese caso, ¿sí? O sea, pero es chévere que yo, le doy gracias a Dios que yo he podido aprender mucho en mi vida y me gusta hacer como esto, que es todo un recorderis y poder expresar todo lo que he aprendido y comentárselos, ¿sí?
Entonces, bye, muchísimas gracias, besos, abrazos, los aprecio, los quiero mucho. No voy a decir nombres, pero todos sabemos quiénes, quiénes somos, quiénes no somos y somos en dónde estamos y dónde estamos y qué es lo que somos. Feliz noche.